Ayer, por ejemplo, hablábamos con el Banco Europeo de Inversiones, que ellos dicen que por la situación actual del riesgo país, ellos no podrían hacer préstamos directamente ni al gobierno, ni a los gobiernos locales. Entonces restringe todo el espectro porque de alguna forma u otra, todos ven el índice de riesgo país, ven el nivel de acuerdos o desacuerdos que tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Y eso es el termómetro que el mundo usa para decidir a quién quiere prestar y dónde quiere invertir, ¿no es cierto? Porque finalmente tenemos una competencia desde Perú, desde Colombia, que tienen finalmente también situaciones políticas a veces complejas, situaciones de seguridad también a veces complejas, pero al tener unas finanzas públicas mejor estructuradas, más balanceadas, tienen riesgos de país bajitos, por debajo de los 500 puntos, entonces acceden a alternativas de financiamiento bastante más grandes y con términos mejores que las que accede el Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema que es muy importante de solucionarlo, pero eso al mismo tiempo, obviamente nuestro plan de gobierno es atraer grandes inversiones que generen volúmenes importantes de empleo. Ayer estuvimos justo destrabando con la ministra de Energía estas inversiones bien grandes de casi 800 millones de dólares y en zonas que no son ni Quito ni Guayaquil, ¿no? Que es una inversión importante en Manabí, una inversión muy importante en Loja, que traen energía con alternativas no... El Aromo y Villonaco. El Aromo y Villonaco. Sí, y así hay varias, o sea, ahora con la ley energética también se han abierto varias propuestas de proyectos hidroeléctricos del sector privado. Se vienen un montón de proyectos medianos y pequeños, pero que van sumando la capacidad de generar energía de este país y sobre todo el proceso de inversión, de consecución de esas obras, trae empleo, trae cosas buenas para diferentes partes del país, ¿no es cierto? Entonces, para mí y para el presidente, el tema de la falta de la capacidad de esta economía para generar empleo formal es el problema económico más grave que tenemos, porque eso se refleja en la inseguridad, se refleja en la crisis de la seguridad social porque no tiene suficientes aportantes, se refleja en todo la capacidad de consumo de todas esas personas, la capacidad de estar dentro del sistema financiero, de acceder a créditos de cooperativas de bancos y no de chulco, significa posibilidades de salir adelante con oportunidades, ¿no? No tener cerradas las oportunidades y tener casi un callejón sin salida donde te lleva o a migrar, que tal vez no sobrevives, o a meterte en los temas de delincuencia donde también lo más probable es que te maten y que tengas una vida muy mala. Entonces, equilibrar las cuentas fiscales y también generar empleo formal. Sí, generar, o sea, traer inversión importante, o sea, está el sector energético, que es importante en ese sentido, está el sector petrolero, donde siempre hay oportunidades de hacer nuevas inversiones, está el sector minero formal, ¿no es cierto?, que es de alguna forma la competencia de la minería informal, que es lo que está alimentando también a la delincuencia organizada, ¿no es cierto? Entonces, es ir formalizando la economía, trayendo volúmenes importantes de inversiones, inversiones de empresas grandes, serias, con rendición de cuentas, con protección al medio ambiente, o sea, que tienen mucho que perder si vienen a hacer las cosas mal acá, ¿no es cierto? Entonces, ese es un tema también fundamental, porque esas son las grandes cantidades de empleo que requiere el país. También el tema de la construcción, o sea, de incentivar la construcción, que es también otro sector de la economía que genera grandes cantidades de empleo no calificado, ¿no es cierto? Entonces, trabajar en esos sectores que donde hay grandes oportunidades de inversiones grandes que generan empleo, y eso
va traccionando a toda la economía, porque de ahí viene el consumo para el sector de retail, para el sector de los supermercados, para el sector agrícola y agroindustrial que produce alimentos. Entonces es al mismo tiempo corregir los temas fiscales, obviamente la inseguridad, que es la gran... O sea, creo que es la medida económica, como he estado diciendo, más importante que está tomando este gobierno, el corregir esa inseguridad que afecta al tendero pequeño, hasta al vendedor ambulante. O sea, se deteriora toda la base de la pirámide de la economía de la que viven la gran mayoría de ecuatorianos, ¿no es cierto? Y sobre el primer eje, sí. Precisamente en la rueda de prensa se hablaba de una necesidad de unos 10.000 millones más o menos en este año, que es una cantidad bien importante. ¿Eso cómo se va a hacer? Verás, ese tema es una proyección alarmante si no se hace absolutamente nada, ¿no es cierto? Si es que nos cruzamos de brazos y no tomamos medidas. Ya la primera ley trae una recaudación, trae alrededor tal vez unos 2.000 millones, entonces tal vez ya bajamos a 8. Si es que logramos conseguir lo del IVA, que 1.300, 1.500 millones de adicionales, y además el IVA es una medida bastante emblemática para el Ecuador y para los mercados internacionales. Primero, que es un IVA que no grava a los más pobres, porque el IVA, la gran crítica a nivel mundial de impuestos como el IVA, que se llaman impuestos indirectos, es que graban más a los de menos recursos que los de más recursos, ¿no es cierto? Ese es el problema que les llaman, o sea, que les llaman, o sea, claro, pero en cambio, si es que te fijas en lo que consume la gente de menos recursos, ¿no es cierto? Que es alimentos, medicina, salud, arriendo. Entonces, si es que eso no grava IVA, entonces eso hace que la gente de menos dinero pague una proporción mucho menor del IVA. Y comenzamos a pagar IVA de la clase media para arriba, ¿no es cierto? Los que comemos de un restaurante, los que compramos electrodomésticos, los que consumen. Es realmente la clase media, que es somos la gran masa de ecuatorianos, ¿no es cierto? Y eso llega también hasta arriba, porque todo el mundo consume comida. Y luego viene ya la parte más alta, que son las 500 empresas más grandes del Ecuador, 510, incluidos los bancos, donde ellos también hacen una contribución vía retenciones más grandes, que hace un aporte para este año 2024 de más de $1.000 millones. Hay dos puntos quería mencionarle, ministro, con respecto al tema del IVA. Por ejemplo, desde algunos sectores se han criticado, han puesto énfasis en que el hecho de que se incremente el IVA va a hacer que se encarezcan productos importados, porque igual se graba IVA ahí, y también materias primas y bienes de capital que también tienen IVA. Entonces, en ese sentido también es golpear un poco a la producción. Comencemos por el sector productivo, ¿ya? Por el sector productivo. Comencemos por el sector productivo de exportación, ¿no es cierto? El sector productivo de exportación, claro, los productores de rosas, de camarones, de banano, compran ciertos insumos acá, seguramente importan también otros, y varios de esos tienen IVA, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa con el sector exportador? El sector exportador tiene una devolución del IVA que se llama drawback. Entonces, realmente, una de los esfuerzos que se ha hecho es que no se exporten impuestos y que el sector exportador sea competitivo, porque finalmente el sector exportador no compite aquí localmente, sino las flores compiten con Colombia, seguramente con Bangladesh y Tailandia compiten los camaroneros. Entonces, de esa forma, estos impuestos no le quitan la competitividad ni le ponen costos adicionales al sector exportador. Vamos al resto del sector productivo local, ¿no es cierto? El resto del cual yo vengo, del cual conozco la memoria. El IVA, al ser lo que se llama un impuesto al valor agregado, se cruza, las empresas cruzan el IVA en compras, o sea, compran insumos con IVA y venden insumos con IVA, ¿no es cierto? Entonces se cruza. Entonces no le quita tampoco competitividad al sector productivo. Ahora, ministro, ¿por qué se envió un incremento del IVA si ya se sabía que el correísmo y el Partido Social Cristiano de inicio dijeron no vamos a apoyar un incremento de impuestos? A ver, del sector de la Revolución Ciudadana, yo no he oído esa posición. Ellos más bien siempre han estado, y más bien de ellos mismos, cuando yo recién me posicioné, y hay
llegan ideas de todos los lados, ¿no es cierto? Entonces a mí me llegó una propuesta del que entiendo que iba a ser el ministro de Finanzas del gobierno de ellos, que es Fausto Herrera, y la primera propuesta era subir el IVA. La primera propuesta de ellos era subir el IVA, ¿no es cierto? Porque ellos ya lo hicieron, ellos en su gobierno en una situación, o sea, horrible, pero tal vez menos dramática y menos generalizada a nivel nacional, ya subieron el IVA, ¿no es cierto? Porque entendieron y seguramente vieron, o sea, que es de fácil recaudación, que no grava a los más pobres, que al siguiente día que se toma la medida comienzan a entrar los recursos para afrontar el tema de la guerra. Entonces, esa fue una propuesta de ellos. Ahora, me imagino, por alguna razón, ellos están ofreciendo una propuesta de otras medidas y de impuestos que logre. O sea, porque finalmente el objetivo sí es conseguir recursos para la caja fiscal, pero no a cualquier costo. O sea, nosotros sí queremos que sean recursos del volumen suficiente para corregir los problemas, que tengan esa característica de progresividad, que los más pobres paguen una parte más pequeña de la cuenta que la clase media y los más ricos, pero en cambio si se va solamente a un segmento muy chiquito de la gente de más recursos, tampoco genera la cantidad de recursos que se requiere. De lo que han podido negociar hasta ahora, ¿qué es lo que ellos dicen? Yo escuché que tal vez un IVA temporal, tal vez sí, el tema de la temporalidad, la dificultad que yo tengo es, ¿cómo sabemos cuánto va a durar la guerra? O sea, tal vez temporal por 20 años, ¿no? O tal vez temporal, o sea, no tenemos una claridad ni cuál va a ser la reacción del contrincante, porque uno entra a la guerra a pelear con lo que tiene, pero si el contrincante aparece con más capacidades y recursos, también uno tiene que fortalecerse. Entonces eso puede hacer que un presupuesto de guerra, que inicialmente sea un valor, después termine siendo otro muy diferente, dependiendo del tiempo que dure, de las capacidades y las cosas que se requieran hacer, ¿no es cierto? Por otro lado, yo estoy convencido que el tema de la represión, del combate, de las armas, de tomarse las cárceles, es parte nomás del tema de seguridad. Porque la otra parte es también recuperar el tejido social, que los niños en las guarderías de las ciudades tengan atención, tengan cuidados, tengan alimentos, que los niños en las escuelas a nivel nacional tengan el servicio de alimentación escolar, que a veces es la única comida del día que reciben, que los enfermos puedan hacerse diálisis en las clínicas contratadas por el Ministerio de Salud. O sea, es todos esos servicios sociales que por esta restricción en ingresos se están dejando de prestar. Entonces eso también se convierte en algo que suma muchísimo para la inseguridad, ¿no es cierto? Entonces es un tema de mucho más largo plazo, no es un tema puntual que ya cogemos a los bandidos que están, les ponemos en un barco y les mandamos a otro lado, ¿no es cierto? Es un tema mucho más estructural, mucho más de mediano plazo, que no tenemos una idea clara. Entonces sería una irresponsabilidad poner una fuente de ingresos temporal cuando tenemos ya un desbalance de la caja fiscal que viene desde atrás y que también se proyecta hacia adelante, porque no es que el resto de gastos que tenemos en todos estos temas sociales vayan a desaparecer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a cerrar las escuelas públicas? ¿Vamos a cerrar los hospitales? ¿Hay los votos para aprobar de lo que ustedes han visto hasta ahora o están en ese proceso de negociación? O sea, estamos conversando, siempre abiertos al diálogo, a ver alternativas, a ver las propuestas también de los otros bloques. Y yo creo que por el país tenemos que llegar a un acuerdo que genere ingresos, que tal vez, si es que ellos ven que el tema de compensaciones hay que mejorarle, si hay que por arriba hay la posibilidad de que el sector privado está súper presionado con este tema de los anticipos, ¿no? No sé si sería bueno también para ellos también es un esfuerzo fuertísimo. Fuertísimo. Muchas empresas van a tener que sacar crédito en los bancos para pagar el anticipo de impuesto. Es el nivel de esfuerzo que están haciendo. Un poco es que no es un nuevo impuesto, el impuesto es como un adelanto, pero no es que tienen una carga adicional como si la vamos a pagar los ciudadanos, que vamos a pagar masiva o bueno, toda la población. Y ¿por qué no se ha planteado quizás un impuesto temporal como el que hubo a altos patrimonios durante el gobierno de Lasso, por ejemplo? O subir la renta.
regularización de el activos impuesto en el exterior. Eso se ha cuestionado porque a las empresas no se les puso algo tan bien como para que... O sea, porque finalmente cuando uno está, o sea, lo que uno le afecta es la caja, más que la tasa, ¿no es cierto? O sea, la caja lo que tiene que pagar mes a mes para sostener su operación, pagar sus empleados, pagar sus costos, hacer sus ventas. Eso les presiona muchísimo. O sea, más adelante se puede analizar una reforma más estructural. Porque, por ejemplo, el tema de las remisiones, que es caja inmediata, pero no es una medida buena, ¿no es cierto? Si uno siempre, cada cierto tiempo va a estar en el esquema pero es una medida emergente y la tenemos que tomar porque requerimos esos. Y es difícil estimar el valor exacto. Bajaron la proyección, ¿no? O sea, lo más conservador es 500, ojalá puede llegar hasta 1000, pero ahí dependemos de la voluntad de los que están en esos temas, estén dispuestos a entrar a un esquema de remisión. Ahí tendríamos entonces 1.300 más o menos del IVA, unos entre 500 y 1.000 de la primera reforma. ¿Qué más se puede hacer? Por subsidios que remisión, también están... otros 500, 600, 800, valor. Obviamente los subsidios es algo que es una medida más complicada, pero que se debe hacer. O sea, los subsidios, o sea, no hay que quitar los subsidios, sino simplemente que los subsidios lleguen a los que necesitan subsidios, ¿no es cierto? Al transporte público, al transporte rural de carga, pero no a todos. Y sobre todo lo muy grave de los subsidios es que se va también al narcotráfico, a la economía ilegal. O sea, dicen que hay muchos de los pescadores artesanales que ya no les sale negocio pescar, sino es mejor cargar diésel y entregar en alta mar diésel subsidiado, ¿no? Se dan esas distorsiones terribles que no son buenas, pero es un tema poco más complejo de resolverlo. Hay muchas alternativas, muchos estudios de política, muchas propuestas que eventualmente yo esperaría que se las pueda hacer. O sea, corregir todas esas distorsiones de la economía es bueno. ¿Pero está previsto algo por ahorro de subsidios en este año? ¿Lo va a contemplar usted dentro de...? Es una decisión del presidente, ¿no es cierto? Esa no es una decisión mía. Nuestro rol como organismo técnico es presentar todo el abanico de opciones. Nosotros no somos un organismo político. Desde la presidencia él sabrá el momento de tomar las decisiones adecuadas. O sea, pero se ha presentado ya una propuesta, yo había escuchado que estaban trabajando. Sí, siempre, de todas, o sea, tenemos análisis de todas las propuestas. O sea, hay temas, o sea, otro tema que sería importante es reversiones de esa ilógica ley tributaria que lo hicieron en el gobierno anterior, ¿no es cierto? Esas cosas que redujeron la recaudación y finalmente no apoyan a muchos. Otro tema que es importantísimo para el Estado es obviamente los ingresos petroleros. O sea, que entre inversión privada, que pueda rápidamente tratar de subir la producción petrolera, porque eso es algo también que nos ha afectado muchísimo. Ha caído, en el 23 cayó fuertísimamente la producción, acompañado de caídas de precio. Además que este año se cierra el ITT. Este año se cierra el ITT, exactamente. Eso también hay que ver medidas responsables para que el cierre tampoco sea una bomba ambiental, ¿no? Entonces eso se está revisando también con el Ministerio de Energía, cómo mitigar, cómo ver alternativas desde el punto de vista de la comunidad internacional, también de compensación vía bonos verdes o algunas cosas que nos compense a los ecuatorianos por dejar de sacar sus combustibles fósiles al medio ambiente, ¿no? Propuesta, hacer algo similar a lo que se hizo con los bonos atados a la conservación de Galápagos. Exactamente, eso que se llama todo un esquema de bonos temáticos, ¿no es cierto? Que aparte de los temas ambientales hay otros que podrían estar enfocados en educación, en desnutrición, en salud, que vienen con canje de deuda, donde se arma un fondo que luego va ayudando a resolver esos otros problemas, tanto sociales como ambientales. En el tema de los subsidios, ¿qué alternativas se está evaluando? O sea, la alternativa es ahora? dirigir de la forma más eficiente posible solamente a los que deberían tener subsidio. ¿Una tarjeta sería algo de los gastos? O sea, ya la parte de cómo hacerlo, sí, hay, por ejemplo, hay propuestas de vincularlo al consumo de luz, por ejemplo. Siempre alguien más pobre consume menos luz. Hay propuestas de hacer vía un chip en la cédula de cada persona que podría tener.
Si está en la base de datos subsidios, si no está en la base, no está en la base de datos subsidios, ¿no es cierto? En las mesas de diálogo después del paro se empezaron a analizar propuestas. Hay insumos muy buenos. Sí. ¿Ustedes han evaluado sí, eso? porque nuestra secretaria de planificación estuvo vinculada a todo ese proceso y ella fue la que sistematizó toda la información última de eso. Entonces hay muchos insumos interesantes de ese lado. ¿Y cuánto se podría ahorrar ahí en este año? O sea, en un año completo, más allá de este año, el Ecuador gasta en subsidios por sobre los 3.000 millones de dólares. Entonces, que podríamos ir a un esquema donde tal vez la focalización, que se use 1.000 millones para focalización y haya un ahorro de 2.000 millones, sería algo muy positivo. En un esquema un poco más conservador, tal vez ir a un ahorro de por lo menos 1.500 millones. 1.500 millones. Sí. Pero eso está en manos del presidente. ¿Cuándo se podría tomar una decisión sobre eso? Eso está ya fuera de mi ámbito. Pero eso ya está, digamos, la propuesta. O sea, es un tema que se ha hablado y se ha analizado tanto en el país que hay mucha información sobre el tema. Siempre de alguna forma la restricción política o el momento ha sido lo que no sea, porque desde el punto de vista técnico está muy estudiado el tema de subsidios. ¿Y el resto de recursos que se necesita para este año, con qué se va a completar? ¿Bonos internos? Hay algo de bonos de deuda interna, hay algo de bonos de deuda interna. Con estas medidas lo que se espera es también abrir líneas de financiamiento internacional con los multilaterales, con países amigos. ¿El Fondo Monetario? El fondo, algo de los recursos posiblemente proveerán del fondo, seguramente del Banco Mundial, del BID, de la CAF, de préstamos bilaterales de los gobiernos europeos, de la misma China. Todos ellos están queriendo ayudar al Ecuador y apoyar. Pero están a la espera de la reforma. Sí, la reforma es un tema como que dicen, hagan ustedes, o sea, dennos una seña de un esfuerzo importante, emblemático como el IVA. O sea, no es un condicionamiento, ellos dicen, ustedes vean la medida que más les convenga como país, pero que sí que sea una medida importante, obviamente, sobre todo para los europeos y para el mismo fondo, es que sea una medida progresiva, que los que más tienen paguen más, ¿no es cierto? Y de esa forma, con ese esfuerzo propio de los ecuatorianos, porque ¿quién más que nosotros mismos para ayudarnos a sacar adelante, puede abrirse líneas importantes de financiamiento internacional, al menos equivalentes, ojalá más grandes. Estos 3 primeros meses sigue la caja fiscal muy ajustada con recursos, ¿no? ¿Cómo van a hacer? Porque bueno, ayer en la rueda de prensa decía que puede haber dificultades incluso para pagar sueldos. Claro, seguro. Con el IES, ¿cómo van a hacer estos 3 primeros meses teniendo toda la esperanza de que pase lo del IVA, estos 3 primeros meses? O sea, si es que ya se pasaría una medida, inmediatamente se pueden comenzar a conseguir recursos puentes. O sea, tenemos ingresos, el tema de las utilidades del Banco Central que vienen en febrero, estamos tomando nuevos apoyos de deuda interna. ¿Cuánta deuda interna se va a emitir, digamos, estos 3 primeros meses para sostener? O sea, yo creo, o sea, porque la deuda interna, o sea, una de las emisiones es para tener recursos, pero otra también es, algunos proveedores del Estado se les paga con bonos o con CETES, ¿no es cierto? Entonces eso en neto debe ser alrededor de unos 800 millones, algo así. Que se va a emitir en deuda interna durante... O sea, para usarlo como moneda de pago o para bajar la presión para que ellos también puedan convertir eso en liquidez o otras fuentes. Hay un proceso de renovación constante también de lo que se va venciendo. Y tratando de esa forma también de darle sostenibilidad a la seguridad social, ¿no es cierto? Que también es otra parte importantísima, los servicios de salud que provee la seguridad social y también las pensiones de los jubilados de la seguridad social. Ministro, los gasolineros dicen que se podría eliminar el Extra y el Ecopaís, el subsidio del Extra y el Ecopaís, y ahorrarían unos 620 millones de dólares. ¿Eso se está contemplando también? Sí, eso es lo que el país gasta en subsidios de la gasolina. Sí, es un se punto. Está contemplando. Claro, parte de los subsidios de combustibles está gasolina, está diésel, está el gas, que es tal vez el más complicado y el más difícil de focalizar de los subsidios energéticos. Pero todo eso suma los 3.200 millones. Pero usted
es partícipe de eliminar el subsidio al Extra y al Ecopaís? Tendría que también venir acompañado de compensaciones a ciertos sectores que usan también esos combustibles. El gas no se va a tocar, ¿o sí? El gas no creo que es el momento de tocarlo. Es mucho más delicado para las partes rurales, para la gente realmente muy pobre. O sea, sí es demasiado barato, ¿no? O sea, sí vale 10 veces más en otras partes, entonces también se da mucho contrabando. Pero socialmente es delicado el gas. Una última cosita. La Proforma 2024, sé que ahorita estamos con presupuesto prorrogado, pero están trabajando ya, ¿cuándo la van a presentar? Y más o menos hacia el 20 de febrero. Los principales indicadores, si ya los tienen listos, a cuánto va a ascender la Proforma, precio del petróleo, cuánto lo están estimando en la producción también. Sí, el precio del petróleo estamos estimando más o menos a los niveles actuales, se está revisando, hay temas de futuros, de proyecciones, de cosas, estamos en pleno análisis de cuál sería tanto la cantidad como el precio promedio al que tendríamos en la Proforma. Algo similar a lo que estuvo el año pasado. Algo similar, sí, algo en ese orden creo que sería lo responsable. Y la Proforma como tal, el presupuesto, ¿a cuánto ascendería? ¿Sería similar a la del año pasado? Tiene algunas reducciones en los ingresos, obviamente, como ustedes bien dijeron, lo del ITT. La producción por el lado de la producción petrolera también puede haber, por ese lado, recortes. Hay algunos incrementos en el tema fiscal, por este tema de las autorretenciones y algunas eficiencias que puede generar el SRE y la aduana. ¿Venta del Banco del Pacífico no se va a contemplar? En la Proforma no está contemplada, no está contemplada la venta así. Eventualmente tal vez es una buena idea que convierte, pero por ahora la idea es fortalecerle y que se convierta en un banco. ¿Un programa con el FMI se podría pensar o no? Eso sería muy bueno también, sí, eso nos ayudaría, porque el SRI, el FMI le da al país como un certificado de buena conducta, más que los recursos, entonces eso nos baja el riesgo y nos ayuda para que todo el resto de financistas de todo el mundo nos den recursos. ¿Pero sí sería viable conseguir un programa? Con medidas, claro que sí. Por eso es la reforma, ¿no es cierto? No es por eso. La reforma es por las necesidades del país. Pero siempre, obviamente, todo el que... O sea, si uno de ustedes se va al banco, ¿no es cierto? Les dicen, chuta, si sigue gastando más de lo que recibe, su capacidad de pago está en duda. Entonces le voy a tener más dificultad de darle un préstamo, ¿no es cierto? Entonces, o sea, finalmente son bancos internacionales. Entonces hay que mejorar nuestra capacidad de cubrir esa diferencia entre los ingresos y los gastos.